Buenas tardes a todos. Hoy es día 8 de enero y nos encontramos un día más en nuestro reto, en nuestro desafío personal de estar leyendo la palabra de Dios todos los días. Hemos planeado una lectura para todo el año y respondiendo a la pregunta que algunos me hacen, los sábados y los domingos del mismo modo estaremos leyendo la palabra. Como dije, a veces yo no podré por temas de agenda y actividades, pero alguien se conectará en la página a la misma hora y haremos la lectura que nos toca. Estoy feliz de saber que muchas personas ya me están dando testimonio del bien que le están haciendo esa lectura a matrimonios, a padres con sus hijos. Recuerdan que ayer tocamos el tema de la modestia en la juventud y de la vestimenta de los jóvenes y sobre todo de las chicas jóvenes de hoy en día. Me contaba en esta mañana una madre que estaba haciendo la lectura con su hija estos días y cuando empezó a escuchar su hija el comentario sobre la vestimenta, sobre el pudor, sobre la necesidad de valorarse y de respetarse, pues la madre miró a la hija y la hija le dijo a la madre que había entendido eso y que quería hacer cambios en su vida. La madre estaba muy feliz porque por mucho tiempo ella le había pedido eso, había hablado con ella, pero no le había hecho caso. A veces pasa, ¿verdad?, que nosotros le decimos cosas y damos consejo a algunas personas y es necesario que vengan otros de fuera para dar el mismo consejo y que se los tomen en cuenta. No debería ser así, pero al final lo que nos alegra es que los oídos se abran, el corazón se abra y Dios esté obrando en los corazones a través de la lectura para que veamos al final de todo que su palabra es suficiente. Somos cristianos. Y esto es lo único que necesitamos para nuestra vida, este libro. Es lo único que necesitamos para que nos vaya bien. Es lo único que necesitamos para conocer a Dios. Yo no soy mejor pastor por estar haciendo estas cosas. Simplemente sentí hacer lo que hago en casa y lo que hago a diario por mi cuenta y hacerlo con los demás y compartirlo con ustedes. Así que hoy solamente nos tocan 2 capítulos, en nuestra programación hay 2 capítulos tan solo. Hoy ven este ambiente diferente porque estamos en nuestra iglesia local, porque después de esta lectura tendremos nuestro estudio bíblico. Así que he aprovechado el lugar antes del estudio para grabar la lectura de hoy. Y hoy tendremos solamente 2 capítulos. Les recuerdo que para que lleguemos a más personas con la palabra de Dios, usted tiene la opción de invitar amigos y de enviar el vídeo a amigos y que si lo hace durante la transmisión, muchos más se irán sumando y la palabra de Dios correrá. ¿Qué es lo que deseamos? Que esta palabra, la palabra de Dios, corra por los hogares, corra por las ciudades, corra por el planeta y creemos que es poderosa y que a través de miren, soy sincero, yo creo que a través de la lectura cristianos crecerán en santidad. Personas que no han conocido a Dios se salvarán, conocerán al Señor, veremos la gracia de Dios. Creo que Dios va a obrar a través de la lectura y de algunos comentarios que haremos. Creo que Dios va a obrar poderosamente en nuestras vidas, primeramente, y en las de los demás. Así que vamos a hacer una pequeña oración para iniciar la lectura de este día. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por el gran privilegio de poder estar un día más compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, por la vida que nos has regalado. A veces no te damos gracias por las cosas que para nosotros son tan sencillas, pero que sin ellas no podríamos vivir. Gracias, Señor, por el latir de nuestro corazón. Gracias, Señor, por el aire que, Señor, sale y entra de nuestros pulmones. Gracias por la sangre que corre por nuestras venas. Gracias, Señor, porque nuestros ojos ven, porque nuestras piernas pueden caminar. Gracias, Señor, porque tenemos un techo que nos cubre el pan de cada día. Gracias. Gracias, Señor, porque lo que para nosotros es insignificante a veces es muy importante para otras personas, Señor, y todo eso viene de ti. Nada es nuestro, todo es tuyo y todo lo que tenemos nos lo has dado tú primero. Por eso te quiero dar gracias por todo lo que hay en mi vida, por todo lo que hay, por todo lo que me has dado y también gracias por lo que me has quitado. Porque a veces nos aferrábamos a cosas, Señor, que no eran buenas y tú las arrancaste, Señor, en el momento adecuado. Gracias. Y gracias también por seguir trabajando en nuestro carácter,
en mi carácter, Señor, como hombre. Ayúdame a ser cada vez más piadoso, más íntegro, más santo. Ayúdame, Señor, a ser más humilde, Señor. Ayúdame a menguar para que tú crezcas y que la gente te conozca a ti, Señor, sobre todas las cosas. Padre, vamos a leer tu palabra y te pido, Señor, que tu palabra nos hable en esta tarde, nos edifique, alimente nuestra alma, Señor, y que obre con poder a través de tu Santo Espíritu. Habla con tus hijos en esta tarde a través de las Sagradas Escrituras. Y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces con nuestra lectura de hoy. Génesis y el capítulo 25. Les doy 5 segundos para que lo encuentren. Es rápido. Estamos en el primer libro de la Biblia, no el más antiguo. Recuerden que en orden cronológico, Job es el libro más antiguo de las Sagradas Escrituras, pero nosotros lo vamos a leer en el orden que aparece en el canon que tenemos. Así que Génesis capítulo 25, recuerden que habíamos acabado con el entierro de Sara y lo más importante, con el matrimonio de Isaac y Rebeca. Vamos entonces en Génesis y el capítulo 25. Dice así: Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Cetura. Y ella le dio a luz a Simram, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Súa. Joksán engendró a Seba y a Dedán, y los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Y los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Cetura. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía, y a los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Y sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zoar, hitita, que está frente a Mamre. El campo que Abraham compró a los hijos de Het, allí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. Y sucedió que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y habitó Isaac junto a Beer-Lahai-Roi. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar la egipcia, sierva de Sara, le dio a luz a Abraham. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Cedar, Abdeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Cedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus tribus. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y expiró y murió, y fue reunido a su pueblo. Y habitó desde Avila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, según se va hacia Asiria. Se estableció allí frente a todos sus parientes. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padararam, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob.
Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado, y Esaú dijo a Jacob: «Te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado». Por eso lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo: «Véndeme primero tu primogenitura». Y Esaú dijo: «He aquí, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve, pues, la primogenitura?». Y Jacob dijo: «Júramelo primero». Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Génesis capítulo 26. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelec, rey de los filisteos. Y se le apareció el Señor y dijo: «No desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes». Habitó pues Isaac en Gerar, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo: «Es mi hermana», porque tenía temor de decir: «Es mi mujer», porque pensaba: «No sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia». Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana, y aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca su mujer. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo: «He aquí, ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana?». E Isaac le respondió: «Porque me dije: no sea que yo muera a causa de ella». Y Abimelec le dijo: «¿Qué es esto que nos has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros». Y Abimelec ordenó a todo el pueblo diciendo: «El que toque a este hombre o a esta mujer, de cierto morirá». Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre, los filisteos los cegaron, llenándolos de tierra. Entonces Abimelec dijo a Isaac: «Vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros». Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: «El agua es nuestra». Por eso él llamó el pozo Esek, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo, y también riñeron por él. Por eso lo llamó Sitna. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot, porque dijo: «Al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros, y prosperaremos en la tierra». De allí subió Beerseba. Y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: «Yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham». Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo.
Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Ahuzat y con Ficol, jefe de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué habéis venido a mí vosotros que me odiáis y me habéis echado de entre vosotros? Y ellos respondieron: vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así es que dijimos: hay ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo, de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron, y se levantaron muy de mañana, y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió, y ellos partieron de su lado en paz. Y sucedió que aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por eso el nombre de la ciudad es Beerseba hasta hoy. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beeri hitita, y con Besemat, hija de Elón hitita. Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y para Rebeca. Estos son los capítulos que en nuestro programa nos tocaba leer en este día. Y quiero resaltar rápidamente, tan solo 5 minutos, algunas cosas interesantes. En primer lugar, ustedes se han dado cuenta como antes de que los niños nacieran, antes de que Jacob y Esaú nacieran, antes de que los hijos de Isaac nacieran, Dios le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Es curioso lo siguiente. Dios, antes de que los niños nacieran, ya le dijo a su madre que el mayor serviría al menor. ¿Te das cuenta? No habían nacido, no habían hecho nada bueno ni malo, no se habían trazado ellos su propia vida, no habían tomado todavía sus propias decisiones, y Dios ya sabía que uno, concretamente el mayor, iba a servir al menor. A veces no queremos aceptar que Dios tiene un plan y que Dios ha trazado una historia, pero la Biblia lo muestra constantemente. Dios ha trazado un plan soberano. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hay una voluntad que son los decretos de Dios, que nadie puede intervenir en ellos. Cuando Jesús ora al Padre y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Dios había decretado que habría cruz. Y aunque Jesús lo pidiera y orara, la voluntad de Dios se tendría que cumplir. Los profetas dijeron que Jesús nacería de una virgen y pasó. Los profetas dijeron que entraría montado en un pollino y pasó. Los profetas dijeron que sería un siervo sufriente y pasó, que sería despreciado y pasó. Independientemente de la gente que nacía y de los años que habían pasado, las cosas sucedieron como Dios las había dicho. Porque hay un plan que Dios ha trazado, el cual, independientemente de nuestras decisiones y voluntad, va a suceder. De la misma manera pasó con estos 2 hijos. Dios ya dijo que el mayor serviría al menor. Por eso tenemos que confiar en Dios, sabiendo que el mañana está en sus manos. Saben, nosotros no sabemos lo que nos depara el futuro, no sabemos lo que habrá mañana para nosotros, pero sabemos una cosa, y es que Dios ha trazado un plan. Hay una historia. ¿Ustedes creen que Jesús va a volver? Yo creo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es bíblica. Dios ha determinado que habrá una segunda venida de Cristo. Pero tenemos una cosa clara. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que va a venir. Sabemos que va a volver. Tú y yo podemos hacer lo que queramos, podemos orar para que no pase, podemos luchar para que no pase, pero Dios dijo que Jesús volvería y va a volver, porque Dios ha decretado un plan. Hay un plan trazado, que Dios sabe las cosas y los tiempos y van a suceder tal como Dios quiera. Otra de las cosas curiosas que hemos leído en este día es que Isaac hace lo mismo que hizo Abraham con su esposa. ¿Se dan cuenta que Isaac, por miedo a morir, vuelve a decir que su esposa es su hermana? Exactamente lo que su padre había hecho. Yo creo que Abraham quizá le había contado a Isaac cómo él hizo con su madre.
Seguramente Abraham, cuando Isaac era pequeño, le contaría que cuando se acercaron a Egipto, Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana y no dijo que era su esposa. Sí que eran parientes, pero no reveló la verdad por miedo a morir. Quizá Isaac tomó el mismo orden o el mismo ejemplo de su padre y usó la misma estrategia para librarse cuando estaba entrando en aquel lugar. Nosotros vemos en este momento la influencia que los padres pueden tener sobre los hijos. Tenemos que tener cuidado cuando actuamos, cuando hablamos, cuando decimos cosas, porque nuestros hijos nos observan, los pequeños nos miran y mañana vamos a ser o buen o mal testimonio para ellos. Y puede ser que acaben repitiendo nuestras acciones. Así que cuidemos nuestro testimonio para que aquello que repitan nuestros hijos sea algo de bendición para ellos. Y por último, ¿te das cuenta de la gracia de Dios? Isaac hace eso con su esposa por miedo, no revela que es su esposa, dice que es su hermana y aún así siempre salen bendecidos, son bendecidos por Dios. No han hecho nada bueno para merecerse esa bendición y aún así Dios los ha bendito, los ha bendecido. De la misma manera pasa muchas veces con nosotros. En su infinita gracia y misericordia Dios nos bendice, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Si la bendición de Dios solo dependiera de que nosotros hiciéramos todo perfecto, no tendríamos ninguna recompensa por nuestras obras. Porque nosotros somos pecadores, fallamos muchas veces, le damos la espalda a Dios tantas ocasiones, actuamos muchas veces sin sabiduría, con poca prudencia, y aún así Dios nos sigue bendiciendo, Dios nos sigue cuidando, Dios nos sigue guardando. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. La gracia de Dios es inmensa y la podemos ver cada día de nuestra vida. La hemos visto con Noé, la vimos con Adán y Eva, la vimos con Abraham y hoy la hemos visto con Isaac. Y si hay algo que vamos a ver hasta el final, hasta Apocalipsis, es la gracia de Dios sobre un pueblo pecador, fallo y lleno de maldad. Dios es bueno, Dios es fiel y por eso seguimos leyendo su palabra, por eso estamos aquí, porque lo amamos y queremos honrar su bondad, a exaltar su nombre y glorificarlo, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él ya nos dio, por habernos dado a Jesucristo y por habernos salvado de su ira y del pecado. Vamos a orar para dar gracias a Dios por los 2 capítulos de este día y pidiendo a Dios que estos capítulos abran los ojos y toquen los corazones de muchas personas y que la palabra de Dios siga llegando hasta los confines de la tierra. Señor, te damos gracias por la palabra que hemos podido compartir en esta tarde. Gracias porque cada línea, cada palabra es una enseñanza para nuestras vidas. Gracias por hacernos entender que tú tienes un plan, que tú tienes una historia, que tú tienes un plan trazado, Señor, un decreto, Señor, que vas a cumplir independientemente de nosotros. Hay cosas que van a suceder porque tú las has determinado. Padre, qué confianza tan grande tenemos en un Dios que gobierna la historia, en un Dios que nada se le escapa de las manos, en un Dios que no parpadea, que todo lo ve y que todo controla, domina y gobierna. Ese es nuestro Dios, en ti, en quien confiamos todos los días. Como dijo el apóstol Pedro, yo sé en que Dios he creído. Gracias por mostrarnos de nuevo tu gracia y misericordia para con Isaac, como lo hiciste con Abraham, y de la misma manera vemos que lo haces con nosotros. Padre, cuando nosotros miramos tu gracia, no tiene que servir para pecar. Tu gracia tiene que ser el motor que nos impulsa a obedecerte, a honrarte y a luchar por una vida de santidad. Si te amamos, guardaremos tus mandamientos. Quien valora tu gracia, Señor, se esfuerza por honrar ese amor, honrar esa misericordia, exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque llevamos 8 días sin cesar de leer tu palabra y no hay mejor libro que pudiéramos leer que tu palabra, porque es alimento para nuestra alma. Señor, tu palabra es eterna, Señor. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada persona, Señor, que vea estos vídeos, que escuche estos mensajes, que lea tu palabra junto a nosotros, llega a sus hogares, llega a sus matrimonios, llega a sus vidas. Y va, Señor, trabajando en el corazón de todos nosotros, día tras día, capítulo tras capítulo. Eres poderoso, Señor, y aunque estemos separados por la distancia, nos unes
en el Espíritu, siendo parte de la misma familia de la fe, aquellos que creímos en Cristo y lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador. Gracias por todos mis hermanos repartidos por el mundo, por cada uno de ellos. Bendícelos en gran manera. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mañana día 9 a las 6:30 de la tarde volvemos de nuevo con la lectura. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes hoy y siempre.